Buenos días. Hoy comentaremos aspectos relativos a los textos expositivos, es decir, los textos que presentan de forma neutral y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. Ahora bien, esta diferencia abstracta no siempre es tan evidente en los textos concretos, por lo que muchas veces se habla de textos expositivo-argumentativos. Ejemplos típicos de texto expositivo son los textos científicos. La finalidad de estos textos es informar. Los elementos que requiere el texto expositivo pueden ser los siguientes: un tema preciso claramente identificado y delimitado, una estructura, es decir, una forma de organizar la información que se presenta en el texto, un propósito establecido previamente por el emisor e interpretado posteriormente por el receptor. Ciertamente, el emisor puede ser individual o colectivo, también puede ser particular o institucional. A veces, el receptor es un grupo de personas con características definidas. Sin embargo, los textos han de estar adaptados. Generalmente pertenecen a este género anuncios, comerciales, recetas de cocina, etc. Recordemos que existen dos tipos de textos expositivos. 1. Textos divulgativos. Es el tipo de texto expositivo que va dirigido a un público amplio que usa información poco específica y léxico formal, es decir, no técnico ni especializado. Lo encontramos en apuntes, libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables, etc. Las características de los textos divulgativos son: 1. Informa clara y objetivamente sobre un tema de interés general, siempre y cuando esté bien ejemplificado el tema. 2. Va dirigida a un público mayoritario. 3. Es de fácil comprensión. 4. Utiliza un vocabulario estándar. 5. Posee objetividad. El otro tipo de texto es el especializado. Es el que usa un léxico especializado e información técnica. Lo encontramos en informes, leyes, artículos de investigación científica, etc. Las características de los textos especializados son las siguientes: 1. Informa sobre un tema muy concreto. 2. Va dirigida a un receptor, experto en el contenido tratado. 3. Resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema. 4. Usa una terminología específica. 5. Presenta gran objetividad. Por lo anteriormente comentado, y dadas las características de los textos expositivos, comentaremos ahora sus funciones. La primera función de este tipo de texto es que es de carácter informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc. Otra función importante de los textos expositivos es que es un texto explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta. La última función del texto expositivo es la llamada función directiva, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes, a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos fundamentales de los que no lo son. El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos que se tienen sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva. Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse sobre lo que se lee y establecer relaciones con los conocimientos previos que poseamos. Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollar procesos históricos o procesos naturales. Para estos textos, es apropiado desarrollar una línea de tiempo o un esquema que grafique una secuencia de pasos. Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificatorios que organizan la información en clases y subclases. Este tipo de trama es comúnmente utilizada en la escuela. A manera de conclusión, si conocemos el objetivo de la lectura de un texto expositivo con claridad, estaremos seguros de que los conocimientos que tenemos sobre un tema determinado
serán ampliados. Recordándoles que la lectura será lenta y reflexiva. Gracias por su atención.